Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Sin Cash. La mañana del pasado 11 de octubre, el tradicional partido de la derecha mexicana, Acción Nacional, decidió cambiarse el nombre por Unides. Para ello, inventó a un puñado de organizaciones con nombres de ficción. UNE, Sí por México, Frente Cívico, Sociedad Civil, Unidos por México y Poder Ciudadano, que le quitaran el peso de partido político. En el evento, en el Comunista Poliforum Cultural Siqueiros, leyendo de un teleprompter, uno de los oradores, Emilio Álvarez y Casa, convocó a todas las ideologías y hasta los que no tienen ideologías, también a grupos indígenas y gente de las ciudades para derrotar a la 4T en 2024. Así como lo oye. Pero el acto, presidido por dos panistas, Medina Plasencia, que llegó al gobierno interino de Guanajuato en 1991 por un regalo de Carlos Salinas de Gortari, y Ana Lucía Medina, diputada de Acción Nacional en Michoacán, que compitió en la misma fórmula que la hermana de Felipe Calderón por ese partido y con el panal del Bester Gordillo en 2011, fueron los encargados de hablar a nombre de algo que llaman sociedad civil. Pero este acto estuvo enmarcado por dos eventos de la derecha mediática. La publicación de correos electrónicos del ejército mexicano y la aparición de un nuevo libro de los 18 que han sido publicados contra López Obrador. Así no solo se creó una sociedad de mentiras, sino que se le acompañó de noticias de un país que no existe, donde el ejército espía a periodistas y el presidente López Obrador es corrupto. De eso se trata esta columna, del país que la derecha está empeñada en crear. Empecemos por el hackeo que se dio a conocer entre los días 20 y 23 de septiembre y que fue reivindicado por un grupo llamado Guacamaya. Esta agrupación se autodefine contra, cito, las fuerzas del Estado-Nación, el neocolonialismo y el neoliberalismo de quienes abusan de las personas de los pueblos y que gracias a los organismos policiales se apropian de los recursos naturales. Según su propia definición, serían hackers al servicio de la causa de los defensores del territorio y en contra de las mineras, petroleras y saqueadores del agua. Suponemos que defienden a los pueblos indígenas. Pero en un acto de congruencia, le entregaron los documentos de la Sedena que hackearon a un reconocido antineoliberal, antiimperialista, amigo de las comunidades indígenas, Carlos Loret de Mola, y su plataforma Latinus, financiada con recursos desviados de salud del estado de Michoacán, propiedad de la familia de Roberto Madrazo Pintado. También la Guacamaya atacó la ciberseguridad de los ejércitos de países latinoamericanos, hoy gobernados por la izquierda, Colombia, Chile y Perú. Así, parece que no están del todo contra el Estado-Nación, sino solo contra ciertos gobiernos de cierta tendencia. Lo que a continuación sucedió fue que los correos electrónicos fueron retomados por la derecha mediática para sus propias obsesiones. Carlos Loret salió con una nota de que el presidente López Obrador tenía gota y que le habían practicado un cateterismo. A menos que no haya visto ni escuchado al propio presidente anunciarlo el 21 de enero de este año, un aviso que se recuerda porque habló de un testamento político para garantizar la continuidad de la transformación, Loret publicó algo que ya era conocido de todos. Luego, la organización de Claudio X González dio a conocer otro supuesto escándalo. Según ellos, una captura de pantalla de un correo que todavía tenía la imagen del cursor con el que se escribe en Word constituía un documento oficial del secretario de la Defensa al presidente de la República abogando, así dijeron, por el capitán Martínez Crespo, preso por las desapariciones de Ayotzinapa. Pero si uno veía lo poco que nos dejaron ver de la supuesta carta fechada el 18 de enero pasado, no tenía ni el nombre del secretario Luis Crescencio Sandoval, ni abogaba por el militar del 27 Batallón de Iguala, sino que reportaba tan solo que estaba deprimido en su celda y que negaba las acusaciones. Esto mismo siguió ocurriendo.
al darle el carácter de documentos oficiales a una serie de textos que todavía tienen el cursor de cuando están en proceso de redacción, los medios de la derecha anunciaron gastos, peticiones, bitácoras, informes y hasta síntesis informativas como si fueran documentos secretos que finalmente se hacían públicos. En la mayoría de los casos ni siquiera vimos los documentos extraídos, sino solo la interpretación que se hacía de ellos. Así, una síntesis informativa se presentó como espionaje del ejército. El colmo fue cuando 3 periodistas de la propia derecha acusaron al ejército de espiarlos vía sus teléfonos celulares. Para asegurarlo, habían juntado 3 pedazos de información distintos. Que el ejército había contratado por un mes a la compañía NSO, que suministraba, entre otros servicios, el del programa Pegasus, que un laboratorio cibernético de Canadá había detectado ese programa espía en sus teléfonos y que el ejército los espiaba. Todo terminó en una comedia de enredos en la que el propio laboratorio cibernético Citizen Lab de Toronto, Canadá, aclaró en un comunicado que no podía asegurar que fuera la Sedena la que espiaba a estos periodistas del Universal y Animal Político. Dijo: los datos técnicos disponibles para estos casos recientes, 2019-2021, no nos permiten atribuir el hackeo a un cliente de NSO Group en particular. Y sugiere que a lo mejor los espías eran del crimen organizado. Así llegamos al libro firmado por Elena Chávez, El Rey del Cash, el 18º libro contra López Obrador, en cuya pila se han acumulado los ensayos despechados de Aguilar Camín y Jorge Castañeda, Francisco Martín Moreno y Raúl Olmos, Porfirio Muñoz Ledo y José Antonio Crespo, Roger Bartra y Saskia Niño de Rivera, por mencionar los que no son tan desconocidos. Hay que pensar el libro del Cash como si hubiera salido de la pequeña sombra del PRD. Lo digo porque su autora se hizo famosa por ser la primera diputada del PRD para el constituyente del DF, que se presentó a sacarse la foto y entregar sus documentos el 12 de septiembre de 2016, sin que siquiera hubiera todavía un procedimiento para ello. De igual forma, su libro tiene como sustento a 3 perredistas entrevistados. Ricardo Pasco, ex embajador de Vicente Fox en Cuba, el del tiempo del Come si te vas, ex delegado de la Benito Juárez, ex diputado federal por el PRD. Fernando Belaunzarán, diputado por el PRD en 2012, y Guadalupe Acosta Naranjo, secretario general y presidente del PRD. Chávez defiende en su libro a Joel Ortega Cuevas, ex coordinador de la campaña de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno del DF y ex titular del Metro Capitalino. Chávez fue su empleada en la policía, según ella misma escribe. Me parece entonces que no hay duda de dónde emerge esta ansiedad por publicar el libro. Para que ustedes no pierdan su tiempo, yo leí las 270 páginas y a continuación les hago un resumen. En su introducción, Elena Chávez asegura que, cito, quien nos gobierna es un hombre con el mismo proyecto y ambición de aquellos que le precedieron en la presidencia y que usa el poder para pisotear leyes e instituciones valiéndose de cualquier bajeza. Así que nos dispone como lectores a encontrar las pruebas de los episodios de sus bajezas. Pero no encuentro más que ataques verbales, que ya le habíamos escuchado a los Loret, los Alasraqui, las Pajés Rebollar, las Telles y Gálvez. Dice, se ha dedicado a dividir y a engendrar el odio. Dice, ha usado a los militares para defender el crimen organizado. Dice, los mexicanos tienen derecho a conocer a la nueva mafia del poder, o mejor dicho, a la secta del poder. Elena Chávez no disimula su posición política. No cree que se instrumentó un fraude a favor de Felipe Calderón en 2016. Asegura que el plantón de reforma para protestar por el fraude era un montaje de vendedores ambulantes, con lo cual insulta a todos los que fuimos. No cree que exista una mafia del poder financiada por Salinas de Gortari con tecnócratas y empresarios. Cree que López Obrador usó como pretexto para salirse del PRD la firma del Pacto por México con Acción Nacional y el PRI de Peña Nieto. No sabe que los programas sociales del actual gobierno son derechos constitucionales y sigue repitiendo, como los panistas,
que estos se usan para, cito, chantajear cuando necesita hacer consultas a modo para justificar sus decisiones autoritarias. Lo que continúa durante demasiadas páginas es el esfuerzo lastimoso de probar lo que nadie más que la autora sabe. Ni el INE, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Secretaría de la Función Pública en los años de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lo que ni siquiera la fábrica de mentiras de la Operación Berlín y Pejelix detrás de la campaña sucia se atrevieron a decir, que López Obrador es corrupto. Según ella, esto se debe a que el financiamiento de las campañas presidenciales era en efectivo, y ella solo veía filas de gente entregando maletines en las oficinas de San Luis Potosí en la Ciudad de México. ¿Cómo sabía la autora que los portafolios traían dinero en efectivo? No lo dice, y he ahí uno de sus misterios. La otra fuente de dinero, según ella, era el metro de la Ciudad de México, los camiones públicos y hasta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Tampoco hay ninguna prueba, más que su dicho. Menciona también a los despachos de ingenieros que construyeron los segundos pisos, a los gobiernos del PRD en Guerrero, Texcoco y Michoacán, pero salvo ella, nadie más se enteró de estos flujos millonarios. Es más, la fiscalización a los partidos del INE de Ugalde, Valdés Zurita y Lorenzo Córdoba no se fijaron en que los 300 millones de prerrogativas entregadas al PRD, la mitad no tuvo justificación. Tampoco repararon en que había aportaciones ilegales de todo tipo, seguramente porque eran, en el fondo de su corazoncito, muy obradoristas. De todo esto se enteró Elena Chávez siendo la pareja sentimental no del secretario de Finanzas o del coordinador de la campaña electoral, sino del encargado de comunicación. Del 1.600.000 trabajadores del gobierno del DF, nadie ha denunciado que entregaban el 20% de su salario para López Obrador, como asegura la autora. Al final, se los digo con toda sinceridad, hacen daño todas las insinuaciones que Elena Chávez hace sobre infidelidades amorosas, enfermedades, descuido de hijos, pensiones alimenticias, deslealtades. Resulta una lectura penosa de una serie de insidias envenenadas por un profundo resentimiento. Tiene desconocimientos esenciales. Pongo 3 ejemplos. Asegura que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, cito, fue a exigirle al rey de España que se disculpara por los amoríos de Hernán Cortés con la Malinche. No obstante que su tesis central es que los obradoristas tenían mucho dinero en efectivo, escribe que, cito, se hospedaban en hoteles casi de paso, no les importaba compartir cuarto en parejas y hasta con alguna que otra cucaracha. Tenían dinero a manos llenas, según ella, un manantial, dice. Pero iban a entrevistas con Loret y Broso porque necesitaban contrarrestar la campaña de odio de la derecha. Le sucede a este libro lo que a la derecha mediática con los hackers del ejército. Todo depende de su interpretación porque no hay un solo dato firme o verificable. Así, donde hay una protesta pacífica contra el fraude, ella ve ambulantes. Donde hay mítines que le permitieron a López Obrador llegar a 30 millones de votos, ella ve acarreados. Donde hay cooperación, cuotas voluntarias, financiamientos privados legales, ella dice moches. Al final, ella ve en el presidente de la República no al dirigente de un movimiento popular y plebeyo, sino a alguien que no sabe combinarse la ropa y tiene caspa en el cabello. Así llegó al acto en que Acción Nacional abjuró de su nombre y de su carácter de partido político para disfrazarse de sociedad civil. En él escuchamos las mismas inquinas tanto de los medios de la derecha como los del PRD. El derrumbe del puente de la línea 12 del metro, el manejo caprichoso del presupuesto, el cierre de refugios para mujeres violentadas, el asalto ecológico, el daño a la educación, la militarización y hasta la penuria espiritual. Los de Unides tienen una sola propuesta, que es defender al INE, y una sola acción organizativa,
una plataforma de internet donde la gente ponga sus ideas para la campaña electoral de 2024. Ellos tienen el cash para hacerlo. El problema es que les sobra odio y les faltan ideas. Muchas gracias.